Muy bien, en esta mañana vamos a un pasaje que está en el Evangelio de Juan, capítulo 6, y vamos a leer del versículo 60 al 71. Juan 6, del 60 al 71. Y la predicación tiene como título la pregunta que está en el versículo 67, donde el Señor les dice a los discípulos: ¿queréis acaso iros también vosotros? Ese va a ser el título de la predicación. Dice entonces la palabra de Dios: al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Pues qué, si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida, pero hay algunos de vosotros que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le respondió: ¿no os he escogido yo a vosotros los 12, y uno de vosotros es diablo? Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. De acuerdo, pues, con los relatos que vemos en los evangelios, y también si vamos al Evangelio de Mateo, ahí en el capítulo 14, versículo 14, Mateo 14, 14, dice la Escritura que vio una gran multitud, que el Señor vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos. Pero va a ser en este mismo pasaje de Juan, donde apreciamos a un Señor Jesucristo hablando con toda sinceridad a las personas y a los discípulos, para que se dieran cuenta cuál era la condición de ellos delante de Él, de marcarles sus propósitos que tenía. La multitud que fue alimentada en aquella noche, al ver que el Señor Jesucristo satisfacía sus necesidades alimenticias, empezaron a seguirlo, empezaron a buscar en Él sus necesidades materiales. Pero el Señor Jesucristo fue muy claro. Allí en Juan, en el capítulo 6, en el versículo 26, les dice: me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Esto me hizo recordar cuando yo recién me convertí, trabajaba en una constructora y tenía que conciliar el inventario de un almacén que era poco menor, era muy grande ese almacén.
y tenían ellos un velador. Y me acuerdo que cuando lo conocí, le hablé yo de Cristo, y me dice, no, yo también voy a una reunión cristiana, soy cristiano. Pero con el tiempo de estar teniendo con el compañerismo, porque sí, ese inventario sí duró más de 2 meses, entonces me di cuenta por las pláticas que tenía con él, que él había ido a esa reunión porque tenía que esperar el turno, porque ahí les daban unas pequeñas casas para vivir, de un grupo de creyentes de Estados Unidos. Entonces, pues al conocer esto me di cuenta de por qué él iba a la reunión, cuál era su interés, y sí, al poco tiempo, ya que tuvo su casa, dejó de ir a la reunión. Ya no había el interés verdadero, las cosas espirituales. Y viendo el pasaje viendo lo que acontece hoy en nuestros tiempos, pues la humanidad no ha cambiado. Somos los mismos, ¿verdad? Cuando encuentran a alguien o algún sistema que los sostenga, se hacen dependientes de ellos, y podemos ver que cuando aquella multitud fue saciada por el Señor Jesucristo, sin hacer mucho esfuerzo, quisieron hacer rey al Señor Jesucristo. Y fue en este escenario que estamos platicando cuando da a conocer el Señor cuáles eran los verdaderos motivos, los verdaderos propósitos para que ellos le siguieran al Señor. Entonces, en esta historia Jesús nos revela quiénes son los verdaderos discípulos y quiénes no. Y la pregunta, como decía al principio, que vamos a estar viendo es, ¿queréis acaso ir también vosotros? Que está en el versículo 67 de Juan 6. Y podemos ver que el Señor Jesucristo les decía esto para probarles. Ahí en el versículo 6 de Juan 6, dice la Escritura, pero esto decía para probarle, porque él sabía qué había de hacer. Y podemos ver aquí cómo el Señor Jesucristo le pregunta a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Ahí está en el versículo 5 de Juan 6. Y como Felipe era muy bueno para llevar las cuentas, inmediatamente hizo cálculos, diciendo que 200 denarios no alcanzarían para una multitud tan grande. Ahí lo podemos ver en Juan capítulo 6, versículo 7. Pero la pregunta de Jesús no era para saber con cuántos recursos contaban los discípulos para alimentar a tanta gente. Juan mismo nos va a decir que Jesús hizo esta pregunta para probarles, como leímos ahorita, porque él sabía lo que había que hacer. Y esto, fíjense que cuando Felipe decía que se ocupaban 200 denarios, pues un denario era una antigua moneda romana de plata que representaba un denario, el salario diario de un trabajador. Entonces, dice, 200 denarios no van a alcanzar, porque era mucha gente, era demasiada gente. Y ahora de Felipe, pues pasamos a un Andrés que es muy práctico, quien encontró a un muchacho, allí en Juan 6,
versículo 9, nos dice, uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, mas ¿qué es esto para tantos? Tampoco iba a alcanzar. Sin embargo, podemos darnos cuenta por las Escrituras que no eran exactamente 5,000 personas las que estaban ahí alrededor del Señor Jesucristo, porque el Señor Jesucristo dice la Escritura, habla de que eran 5,000 hombres, pero había también mujeres y había también niños. Entonces yo creo que más o menos, por decir un número, yo creo que sí andaban alrededor de 10,000 personas de las que iban a ser alimentadas. Sin embargo, podemos ver cómo el Señor Jesucristo satisfizo su hambre, pero ellos volverían a tener hambre al día siguiente. Y nos dice ahí Juan 6:26. Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. En el Evangelio de Juan se nos dan más detalles que en los otros evangelios. En los otros evangelios simplemente nos narra el milagro de alimentar a las 5,000 personas. Pero cómo Dios tiene cuidado de narrar detalles, y lo hace el Señor por medio de Juan, donde nos da más cosas que nosotros podemos detenerlas, podemos leerlas, podemos observar, podemos comprender y ver lo que pasó en ese momento, que no nomás fue el alimentar a 5,000 personas. Y podemos observar ahí en Juan 6:2 cómo habla de la gente buscando otra vez al Señor Jesucristo. Dice: y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Pero ¿por qué este interés de la gente en buscar en Jesús? ¿En verdad lo hacían porque lo necesitaban como su Salvador? De ninguna manera. Observemos cómo ellos buscaban más señales. Aquella gente vio cómo el Señor Jesucristo oró, bendijo aquellos panes y los peces, y cómo estos se multiplicaron, y cómo esa multitud comió y se llenó y hasta sobró. ¿Uno puede imaginarse a esa gente hablando del milagro? ¿Qué haríamos nosotros después de ver ese milagro? ¿No comentaríamos al respecto? ¿No nos maravillaríamos de ello? Por supuestamente que sí. Pero tristemente, ellos solo veían a un Señor Jesucristo como la fuente de satisfacer su hambre temporal, nada más. Y de lo espiritual no les interesaba. Pero podemos ver cómo ahí el Señor Jesucristo, en el capítulo 6, versículo 32 de Juan, les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Con la multiplicación de los panes, vemos cómo el Señor Jesucristo recordó al maná que se dio al pueblo de Israel cuando andaban en el desierto. Y vaya que fue un milagro, porque duró 40 años. Esa gente
Yo creo que esta gente que estaba en los tiempos de Jesús conocía perfectamente de lo que había pasado en el desierto, cómo esas más o menos 2 millones de personas estaban cruzando por el desierto y cómo el Señor los sostuvo, los alimentó durante todo ese tiempo con el maná que caía del cielo. Sorprendente, maravilloso. Pero vemos cómo el Señor Jesucristo hizo la aclaración que el que les dio el pan, o el que da el pan verdadero, es Dios. Porque el maná también pereció, y perecía también, tenía una duración de un día. Pero el pan verdadero, el Señor Jesucristo, es por toda la eternidad. ¿De dónde iba a encontrar Moisés comida en el desierto para alimentar a tanta gente? Por eso Jesús hizo la aclaratoria de él, allí en Juan 6:33, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Y si bien la gente podía pensar en una especie de repetición de aquel pan, la Biblia nos dice que al momento, cuando Israel entró a la tierra prometida, cesó el maná. Y lo podemos leer ahí en Josué 5:12, donde dice: y el maná cesó el día siguiente desde que comenzaron a comer del fruto de la tierra, y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná, sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán aquel año. Josué 5:12. Otra vez, su visión del pan era algo temporal, pero aquí tenemos a Jesús hablándoles de un pan que no perece. Hasta ese momento ellos le tomaron la palabra y dijeron: Señor, danos siempre este pan. Ahí está en Juan 6:34. Este deseo de la gente pareciera indicar que ellos habían entendido al Señor Jesucristo en su ofrecimiento de un pan para una satisfacción permanente. Pero sus pensamientos estaban todavía en los panes de aquellas noches y de no ver al Señor Jesús como el pan de vida que satisface eternamente. Por eso el Señor Jesucristo vemos como una y otra vez, y lo podemos ver también ahí en Juan 6:35, Jesús les dijo: yo soy el pan de vida, para que no haya ninguna duda. Yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Entonces vemos cómo aquí Juan nos presenta con este texto la primera revelación del yo soy del Señor Jesucristo. Yo soy el pan de vida. Jesús manifestó con esto que por un lado está el pan perecedero, que sí es pan fresco, ¿verdad? Seguramente calientito y muy bueno, delicioso, pero que es de muy corta duración. Que si nos enfocamos en él, poco vamos a conseguir. Pero si nos estamos alimentando de la palabra de Dios, si estamos cuidando la relación íntima con el Señor Jesucristo, que es el pan verdadero, el pan de vida, pues estaremos haciendo cosas para la eternidad. Entonces, el pueblo sabía
de la existencia del maná, que era un tipo del Señor Jesucristo como el pan de vida que había descendido del cielo. Pero vemos cómo el Señor Jesucristo, ahí en el versículo 35 de Juan 6, dice categóricamente: el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Dios les dio el pan del cielo, les dio el maná, pero siguieron con hambre. Cristo satisfizo el hambre a esa gran multitud, pero otra vez volvieron a tener hambre y la estaban buscando. Es un cuento de no acabar, ¿verdad? Decía mi papá: 3 veces comemos al día, dice, otra vez vamos a comer. ¿Verdad? Y otra vez vamos a comer en la mañana, en la tarde y en la noche, ¿verdad? Se la pasa uno comiendo. Y sí, me acuerdo que decía así: ¿cuándo vamos a dejar de comer? Gracias a Dios va a haber un tiempo, ¿verdad? Cuando estemos en la presencia del Señor. Entonces, podemos ver que el propósito del milagro del Señor Jesucristo era revelarles algo mucho mayor. Y ahí en Juan capítulo 6, versículos 50 y 51, dice el Señor: este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Y en el versículo 51 dice: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Pero la misma Escritura nos dice ahí en el Juan 6:60, ¿verdad? Dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? ¿Cuáles fueron las palabras que ofendieron a estas personas en aquel tiempo? Lo dicho por el Señor Jesucristo produjo una reacción en todas aquellas personas. Les habló de comer su carne y beber su sangre. Ahí está en Juan 6:53. ¿Por qué fue dura esta palabra a los buscadores de pan? Porque Jesús ya no les iba a dar más de ese pan material. Tuvo su propósito, pero ahora el Señor Jesucristo lo que quería es que ellos entendieran que lo necesitaban a Él, como ahora tú y yo necesitamos al Señor Jesucristo, que sea nuestro Señor. Sí, porque es escuchar constantemente: Jesucristo es mi Señor, es mi Salvador, Él me salvó. Pero a veces no es nuestro Señor, no lo hacemos nuestro Señor poniéndolo en primer lugar sobre todas las cosas, sino que andamos en nuestros propios razonamientos y llevamos una vida superficial y no escritural. Y cuando hablo de la Escritura, porque es la palabra de Dios y debemos ser escriturales, pero no nomás de conocimiento, sino de aplicación, como hoy nos compartían, ¿verdad? La palabra clave, la obediencia, el seguir al Señor Jesucristo. Sin embargo, podemos ver cómo la gran multitud pues seguía al Señor Jesucristo por conveniencias materiales. Y hoy pasa eso, vemos a creyentes que sí, les gusta ir a los conciertos, les gusta vivir sin muchas demandas, sí, les gusta ser prósperos, pero no aplican la palabra de Dios a sus vidas. Entonces son vidas
superficiales. O como me dijo un ingeniero en un tiempo, sí, es que yo soy carne y soy espíritu, entonces tengo que alimentar a la carne y tengo que alimentar al espíritu. ¿Qué tal? Como que si la carne nos va a dar algo que nos bendiga, ¿verdad?, en el Señor. Claro que no. Pero qué importante es que nuestras vidas estén hablando del arrepentimiento y del pecado y no de cosas superficiales para llegar a ser seguidores del Señor Jesucristo. ¿Por qué fue dura aquella palabra para los seguidores que solo buscaban las cosas materiales? Porque ellos le dieron una interpretación literal a las palabras del Señor. Pensaron que Jesús les estaba pidiendo que fueran a comer carne, que fueran caníbales, pues. No preguntaron si las palabras del Señor Jesucristo tenían un significado espiritual, que claro lo tenían. Y otra vez ellos buscaban el pan aquella noche, recostados sobre la grama, viendo a qué horas el Señor les iba a suplir de esa necesidad material. Cuando no somos verdaderos discípulos, pues buscamos las cosas materiales y no nos saciamos. Estamos ahí una y otra y otra y otra vez. El vientre no se llena. Mejor llenémonos, ¿verdad?, de lo espiritual, de lo del Señor. Entonces nos dice la Escritura que ahí en Juan 6:66, que muchos de esos seguidores, de los discípulos, volvieron atrás y ya no andaban con el Señor, ya no andaban con Él. Y este es un versículo que amerita considerarlo seriamente. Jesús había dicho ahí en Mateo 7:21 que no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y un fruto, ¿verdad?, el fruto, pues, de recibir a Cristo el corazón es precisamente que el amor de Dios está en nosotros y luego ese amor nos lleva a amarlo a Él porque Él nos amó a nosotros primero. Y estamos haciendo la voluntad de Dios y queremos agradar solo a Él. Pero podemos ver aquí cómo ellos volvieron atrás. Y esto a mí me llama mucho la atención, porque el contexto nos revela que estos discípulos murmuraban lo que Jesús había dicho en cuanto a cómo el Señor Jesús recordó los tiempos de Moisés, cómo había llegado el maná, cómo Dios había suplido la necesidad. Pero también acuérdense que en aquel tiempos, antes de que llegara el maná al pueblo de Israel, el pueblo estaba murmurando con Dios, de que mejor hubieran regresado otra vez a Egipto, porque mira la vida que estamos llevando aquí por el desierto. O sea, era un pueblo rebelde y contumaz, y Dios escuchó esa queja. Ahí lo podemos ver en Éxodo capítulo 16, los versículos de 2 al 4. Y ahora en los tiempos de los discípulos, del tiempo del Señor Jesucristo, en su ministerio aquí en la tierra, vemos cómo Juan, aquí en el Evangelio de Juan escuchamos al Señor Jesucristo confrontando a esos falsos seguidores, preguntándoles en el versículo 61, ¿esto os ofende? En ambos casos, tanto allá en lo que pasó en el libro de Éxodo, como aquí en los tiempos del Señor Jesucristo, la murmuración es una queja ante el Señor. Es una de las características de esos falsos discípulos. Son quejas continuas.
Si las cosas no van bien o si no consiguen lo que buscan en el Señor Jesucristo, comienzan a murmurar y al final terminan yéndose. Pero le doy gracias a Dios porque pues durante todos estos años pues hemos permanecido en el Señor, siempre buscando que Él nos esté guiando para nosotros obedecer su palabra, y vemos cómo podemos disfrutar de esta vida que tenemos en Él hasta que Él venga. Pero bueno, la historia todavía no termina aquí, viene algo muy interesante. Después de que pasa todo esto, el Señor Jesucristo voltea hacia los 12 discípulos y les dice, les pregunta: ¿queréis acaso iros también vosotros? No recuerdo ver algo así tan directamente, una pregunta tan directamente hecha del Señor Jesucristo a sus discípulos, como lo vemos aquí en esta historia. Y como hablábamos, ¿no? Juan es la persona que maneja bien los números. Juan menciona cómo ahí en el versículo 67 de Juan 6, dice Juan: dijo entonces Jesús a los 12. Y esto no está puesto por casualidad, porque si ahorita hicieran esa pregunta, pues bueno, lo harían a todos los seguidores, ¿no? A todos los que nos decimos seguidores del Señor Jesucristo y que queremos agradarlo a Él. Y en realidad, pues no sabemos de todas esas personas que estaban alrededor del Señor Jesucristo y lo seguían, no sabemos exactamente el número de esas personas. Pero aquí me llama la atención cómo hace el énfasis aquí en el Evangelio de Juan, cómo hace el énfasis de ese número de personas que, si recordamos, vemos cómo el Señor Jesucristo se acercó a cada uno y los llamó. Y cada uno dejaron sus casas, todo lo que tenían, y tomaron la decisión de seguirlo, a vivir con Él, a conocer la palabra de Dios, a ser testigos oculares de los grandes milagros que el Señor Jesucristo hacía. Conocieron perfectamente el propósito, cosas que tú y yo, como creyentes verdaderos, no somos ajenos a ello. Pero me llama la atención cómo aquí el Señor los cuestiona, ¿verdad? ¿Queréis acaso iros también vosotros? ¿Por qué Jesús les hace a sus discípulos esta pregunta? Porque el Señor Jesucristo quiere contar con sus discípulos, que no lo sigan por los panes temporales, sino porque Él es el pan de vida. Razón suficiente. Me acuerdo cuando íbamos a Bahía de Los Ángeles, la gente de Bahía de Los Ángeles, llegó un momento que nos cuestionaban porque había otras personas que llevaban ropa, llevaban alimentos, y a nosotros nos cuestionaron, nos dijeron: ¿y ustedes qué nos van a dar? Y nosotros les dijimos: les traemos a Jesucristo, que es más que suficiente para cada una de sus vidas.
Lo mismo también pasó en una correccional, en la correccional de menores. Ya no querían salir con nosotros porque nosotros les predicamos el Evangelio y querían aprovechar esa hora para irse con otro grupo que les daban cosas materiales. Pero ¿de qué servía esas cosas materiales? Digo, hablando en cuestiones de tiempo, eran cosas perecederas. Sin embargo, la palabra de Dios es eterna, viene de Dios. Entonces, vemos cómo el Señor Jesucristo confrontó a los discípulos y los puso a considerar las verdaderas razones de seguirlo a Él. Jesús sigue confrontándonos hoy en día con esta pregunta: ¿queréis acaso iros también vosotros? Porque a lo mejor puedes estar aquí físicamente, pero tu corazón puede estar muy lejos del Señor. Y el propósito no es este. El propósito es que estemos en íntima comunión con el Señor. Y luego ahí en el versículo 70 les dice el Señor: ¿no os he escogido yo a vosotros los 12? Y uno de vosotros es diablo. Pero qué bendición, porque cada uno, como decía César hace rato, ¿no?, que antes vivía sin Cristo y estaba perdido. Pues todos podemos contar esa historia de que sin Cristo éramos como el tamo que arrebata el viento, ¿verdad? Pero sin embargo Dios, en su amor y misericordia, nos habló, usó a sus hijos para predicarnos el Evangelio, y ahora damos gracias a Dios por ello, porque le conocemos, porque tenemos la vida eterna, porque entendemos su palabra, porque queremos alabarlo y glorificarlo como Él se merece. Es el Señor el que nos llamó. Si te encontraras entre los seguidores de Cristo y te dijeran que uno es diablo, ¿cómo reaccionarías? Empezarías a voltear por todos lados, ¿verdad? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Y quién es, verdad? Ciertamente había ahí en medio de ellos uno que no estaba cumpliendo los propósitos del Señor Jesucristo, sino todo lo contrario, estaba siendo manejado por Satanás. Y ahí en el versículo 71 de Juan 6 nos dice la Escritura que el Señor hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Pero podemos ver ahí en el versículo 68, donde Pedro le responde al Señor Jesucristo: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y esta es una de las más preciosas respuestas que podemos ver en las Escrituras. Y vino en uno de los momentos más cruciales en la vida de los discípulos. Entonces podemos ver cómo la franqueza con la que Jesús habló a sus 12 discípulos, sí los puso en una situación difícil, pero también vemos cómo esta respuesta de Pedro pues es de bendición, porque es una respuesta que cada uno de nosotros debemos apropiarnos. ¿A quién podemos ir? Solo el Señor Jesucristo puede solucionar todos nuestros problemas. Solo el Señor Jesucristo tiene palabras de vida eterna. Toda la gente de aquel tiempo tuvo la oportunidad de permanecer en el Señor Jesucristo, de conocerle como su Señor y Salvador personal. Si no estás seguro de que Cristo está en tu corazón, es un buen momento para que abras la puerta de tu corazón, como dice Apocalipsis 3:20, y el Señor Jesucristo va a entrar. Y dice el Señor: y cenaré con Él
y Él conmigo. Tendrás íntimo compañerismo con Él y tendrás la vida eterna. Qué importante es que consideremos siempre al Señor en nuestro diario vivir. ¿A quién acudes en tus tiempos de crisis, en tus tiempos de pruebas, en tus tiempos de enfermedades o de soledad? ¿A quién acudes? Acude al Señor Jesucristo. Ven pronto y tendrás las respuestas para que sigas firme y constante en Él. Que no seamos, ¿verdad?, de esas personas que rechazan al Señor Jesucristo en nuestro diario vivir, sino que siempre hagamos del Señor lo más importante de nuestras vidas. Que el Señor les bendiga.